Hoy lunes 1 de junio del 2026. Hoy comentaremos algo que me han estado pidiendo varias personas, principalmente del magisterio, Iztecali. Lo vamos a hacer en 2, 3, 4 partes porque vamos a empezar desde que nació Iztecali hasta el día de hoy. Iztecali nace por Congreso del Estado en 1970, cuando era gobernador del estado el ingeniero Raúl Sánchez Díaz, y empieza a funcionar en febrero de 1971, ya la ley de Iztecali. El Iztecali nace como un instituto de servicios médicos y servicios sociales y prestaciones para todo el magisterio estatal de Baja California y la burocracia estatal también, municipales y estatales. Entonces, Iztecali, vuelvo a repetir, empieza a funcionar en febrero de 1971. Viene con 14 prestaciones, servicios médicos, pensiones, jubilaciones, fondo, pago póstumo, vivienda para, préstamos para vivienda, préstamos a corto plazo, y otras cosas vienen que suman 14. Las principales pues son los servicios médicos, eso es indiscutible. Y así estuvo funcionando Iztecali, con servicios médicos y con préstamos a corto plazo, para las personas de base. Estaban separadas las cuentas de Iztecali, las tenía separadas del magisterio y de la burocracia. Y el mayor número de miembros pues, y aportaciones económicas pues lo hacía el magisterio estatal, la sección 37 del CENTE, porque era el único sindicato que existía en esa época y aglutinaba a todo el magisterio estatal. Entonces, no había pensiones ni jubilaciones. Entonces, estuvo desde 1971 hasta 1985 que se da la primera jubilación. Pero para eso, antes, el gobernador Xicoténcatl Leiva Mortera, por sus propios calzones y por su propia voluntad, manda a reformar el capítulo 7 de las pensiones y jubilaciones de Iztecali, donde dice que la jubilación va a ser con el 100% de salario y dinámica. Y eso ocurrió el 10 de agosto de 1984, que el Congreso aprueba esa reforma que hace Xicoténcatl Leiva Mortera. Sin presiones, sin protestas, sin nada. El señor gobernador mandó esa iniciativa y el Congreso, por ser mayoría que tenía el PRI, pues la votó a favor. Eso fue, repito, el 10 de agosto de 1984. Y el 1 de enero de 1985 empiezan las primeras jubilaciones. Escuchen bien, 1 de enero de 1985. ¿Qué quiere decir? Pues que nada más había 14 años que se estaba aportando a las pensiones de jubilaciones, en lugar de 30 años como lo marcaba la misma ley del instituto. Nada más había 14 años y políticamente, pues el gobernador Xicoténcatl Leiva, buenazo el gobernador, les acepta y programa las primeras jubilaciones el 1 de enero de 1985. Y así es como se dan. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas irregularidades. Una de ellas es que no se cumplieron con 30 años aportando al instituto, a Iztecali. Esa es una. Dos, al no haber jubilaciones durante prácticamente 14 años, de 1970 a 1984, el gobernador Roberto de la Madrid puso a sus familiares a dirigir a Iztecali. Inclusive puso a un sobrino político y después puso a su hijo.
como director general de Iztacali. Y es donde se dan las casas llamadas de los damnificados, que están en la calle principal del aquel entonces lujoso y en primer orden fraccionamiento Los Pinos. Entonces esas casas que se ven en la calle principal a su lado izquierdo, ¿verdad? Entrando por la Benito Juárez o Justo Sierra, al lado izquierdo, todas esas casas se hicieron con dinero de Iztacali para funcionarios y amigos del hijo del gobernador del estado, Roberto de la Madrid Romandía. Entonces, una fuga tremenda, un manoteo tremendo que había en Iztacali. Entonces, así nace Iztacali, con irregularidades tanto del gobierno como de los líderes sindicales. Entonces, por eso los problemas de Iztacali. Ya entrando Xicotenca Leiva, ¿verdad? Recibe pues totalmente deshecho el fondo financiero de Iztacali. Deshecho totalmente. Aún así, el gobernador autoriza las primeras jubilaciones sin cotizar 30 años a las pensiones y jubilaciones. Y así en enero de 1985, repito, se dan las primeras jubilaciones. Hoy en día, gracias a Dios, varios de esos compañeros profesores viven. ¿Qué indica eso? Saquen cuentas de 1985 al 2026, ¿cuántos años tienen recibiendo sus pensiones y su jubilación? Entonces, saquen cuentas, ¿no? El parámetro de vida que tiene ya el baja californiano, el mexicano. Entonces, hay muchas irregularidades. Nunca hubo cuentas claras. Nunca sacaron informes económicos. Nunca se exigió pues que hubiera transparencia en el manejo de las cuentas. Porque pues no había pensiones, no había jubilaciones. Y pues prácticamente 14 años hicieron y deshicieron con ese dinero. Cuando entra Xicotenca, pues no había dinero. A nosotros nos tocó exigir auditoría de Iztacali en los años 80. Nos tocó que nos encarcelaran el 26 de junio de 1985 por exigir auditoría de Iztacali y por exigir préstamos a corto plazo. Porque se les ocurrió, como no había dinero, se les ocurrió rifar 2 préstamos por escuela, 2 préstamos a corto plazo. Y pues nosotros dijimos, los derechos no se rifan. ¿Y dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está? Y por eso tomamos Iztacali y nos sacaron, la policía judicial nos sacó a golpes, a golpes. Hubo heridos, hubo sangre, nos detuvieron a más de como 50 profesores, porque pues no cabíamos más en las patrullas, y la mayoría mujeres, y nos encarcelaron ahí por la cárcel que está pues aquí en Mexicali, ahí enfrente de la Cachanilla, por exigir cuentas claras y exigir nuestros derechos. Así nos encarcelaron. Así de que no nos vengan con el cuento algunos de hoy en día que han luchado, que la sangre, que se han dedicado horas y horas exigiendo cuentas. Mentiras, mentiras. Los que encabezamos eso fue la delegación D16 de la sección 37. Y su servidor era el dirigente. Entonces no vengan con eso. Después hicimos el Movimiento Democrático de la Base, MDB, donde participaron varias delegaciones al ver las injusticias y al ver que los derechos se pisoteaban y no había exigencia de nuestros derechos ni de las cuentas claras. Se nos empezaron a agrupar varios compañeros, entonces ya no hicimos la D16, que encabezó los movimientos, hicimos el Movimiento Democrático de la Base. Así es como empieza a surgir las protestas en Iztacali desde 1985. ¿Por qué? Porque era un botín.
se pagaban las campañas del líder sindical, las campañas de los priistas, era la caja chica. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? Vamos a entrar a la segunda parte, porque hay mucho de qué hablar de Iztacali. Gracias por su atención.